Hola, ahí. Sé que Liliana me enseñó muchísimas cosas, algunas más identificables, otras menos, pero si algo me enseñó, y esto estoy seguro, es a evitar y a romper, si es necesario, la formalidad y la solemnidad, como lo está haciendo este micrófono, así que voy a acercarme un poquito a ustedes, así charlamos más cerquita. Voy a cambiar el micrófono. Hola, bien. Bueno, nada de esto. Romper la solemnidad era un clásico de Lili, era una experta, y no lo vamos a hacer al nivel que lo hicimos en Mendoza, no se preocupen. En Mendoza hicimos un lío bárbaro, bellísimo, porque la sala nos invitaba, es una sala circular, entonces jugamos con la gente. No se asusten, hoy no lo vamos a hacer, pero sí quiero permitirme hablar desde la simpleza, no desde la solemnidad ni desde el academicismo, porque no es lo mío, y sí desde la simpleza, que es ese territorio hermoso que nos incluye, que es un territorio inclusivo. Y tengo alguna cosa para decir, ante todo en un marco de profunda alegría por la aparición de este libro, que es un poco más que un libro, pues es un trabajo enorme y es sí, un libro que invita a trabajar. Entonces, de alguna manera, es una semilla para seguir brotando. Creo que las maravillas se descubren en capas. Esa es mi idea sobre todo lo que puede hacer una maravilla. Y considero que el legado de Lili, la obra, su palabra, es una maravilla y tiene esa misma característica que se va descubriendo en capas. Y no hemos dejado de descubrir capas y capas de esta artista, de esta madre del lenguaje que nos dio la vida, y que algunos tuvimos la fortuna de atestiguarla. Y entonces lo digo porque me parece que este libro, de alguna manera, es una nueva capa que comienza a descubrirse para lo público, porque hay algunos y algunas que tuvieron la suerte, y acá veo algunas caras conocidas y muy queridas, de haber vivido esa experiencia en el cuerpo, ¿sí? En la presencia, en el aquí y ahora, como decían. Y esas personas son muy importantes y tienen muchísimo que ver en la hechura de este libro. Pero como hay muchísimas personas no vieron esa capa, no la pudieron vivir, este libro de alguna manera viene a darnos una nueva oportunidad de descubrir esa capa que se fue sumando a todo el proceso de Liliana como persona, como individuo, como ser social, político, cultural y como artista. Y ahora entonces descubrimos esta capa que es la Liliana maestra, la Liliana docente. Maestra me gusta, me encanta esa palabra, me parece que es la que mejor define su rol en este caso. Y así fue Liliana, la capa del dolor, la capa de la poesía, la capa del teatro, la capa de lo doméstico, la capa de ser madre. Luego la capa de la Liliana narradora, que comienza a ser pública y que se expande y se expande con su palabra tan comprometida y tan amorosa. Luego la capa de actora política, digamos, que lo fue y a conciencia. Hoy tenemos esta capa de Liliana maestra, que es maravillosa, es bellísima, y creo que hace a este libro un libro único. No digo, creo que en cualquier presentación de un libro o de cualquier cosa se dice este libro es único, porque seguramente lo sea, como todo libro y como todo ser, individuo. Pero lo digo de una manera más, o intentando ser más objetivo. Es único en el corpus de Liliana, quiero decir, no quiero comparar a Liliana en este caso con nadie, sino consigo misma. Es único, es especial, tiene otro propósito diferente a los otros libros de Liliana, incluso no solo los libros de ficción, que por supuesto tienen un propósito más difícil, estaríamos horas hablando de cuál es el propósito de la ficción. No es el propósito de hoy. Pero incluso de otros libros que son de no ficción, pero este se distingue realmente.
porque como explicaron tan claramente en el video, tiene que ver con su ejercicio como maestra, su ejercicio como docente. El libro, ahí me encantó el video, la verdad, fue muy claro y muy bello, y ellos cuentan cuál era su intento, ¿no? Esto de lograr rescatar la oralidad, de transmitir la experiencia en su totalidad, en todas sus instancias, y yo les aseguro que lo lograron, pero sobradamente. Es más, lo primero que me impactó y me sorprendió es esto que Gustavo mencionaba, que es que parece escucharse, Lili. Parece escucharse, respirar, parece que se mueve en el aula. Si uno pudiera leer con los ojos cerrados, para eso están los audiolibros, hay que hacer el audiolibro. Podría uno imaginársela yendo de uno a otro, charlando a veces para todos, a veces para uno. Acá están los protagonistas que compartieron esa experiencia con ellos. Y hay otra característica que quiero mencionar porque para mi forma de ver le agregó una enorme dificultad a este trabajo que hicieron, que es el siguiente. Liliana era increíble la coherencia con la que caminaba la vida, y decía y hacía con una... realmente lo que decía lo ponía en acción. Y ella no creía en impartir, ella no impartía un taller. Si me equivoco, por favor, desdíganme. Porque no creía en eso, no creía de ninguna manera que el conocimiento descienda. Ella creía que el conocimiento era para compartir, se compartía. Y en ese compartir se modificaba, se acrecentaba, se diversificaba. Entonces, sus talleres no son un magisterio, de ninguna manera. Son una experiencia, son mucho más parecidos, como dijimos en Mendoza, a una ceremonia de medicina, a un temazcal, a un tambor sonando de un médico brujo, o a un juego, o a una charla de amigos, o a todo eso y un acto de magia, pero no se parece mucho a un magisterio formal, de ninguna manera. Ustedes sabrán, pues se metieron con esa materia, para mí, difícil de sistematizar. Y sin embargo, lo lograron y a mí me sorprendieron personalmente por el trabajo. Bien, quiero unir esto para ir cerrando lo que les quiero transmitir. No es casualidad que hayan logrado, no es que decir, che, qué bien, tuvieron la suerte de lograr transcribir, traducir esa experiencia a unas páginas. No, es el trabajo esforzadísimo de mucha gente, en muchos roles, y de otra vez, ¿no? De una capa, de un proceso en capas que fue desarrollándose por voluntad de cada uno de los que lo hicieron posible. Y quiero mencionar algunas partes de este proceso que me parecen muy importantes. Primero, aquella capa originaria, que son los estudiantes, quienes compartieron con Liliana y quienes fueron testigos y afortunadamente, gracias, grabaron, anotaron, sobre todo se apropiaron de la experiencia. Está Natalí, Silvia, Nico, que aportaron muchísimo y les agradecemos muchísimo, porque sin ese testimonio hubiera sido imposible. Voy a tomar un poquito de agua. Así que de verdad muchísimas gracias. También, por supuesto, a Gustavo es el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, que viene militando la figura de Lili, la importancia de Liliana como escritora argentina, que tuvo mucho que ver con el honoris causa y tuvo mucho que ver con generar este espacio para que esto pueda ocurrir, porque a veces si las autoridades no colaboran, todo es un poco más gomoso y más heavy, más difícil de lograr. Así que Gustavo, muy agradecido de parte de todos nosotros. Por supuesto, a Inti, a Fede, a todo el equipo editorial, la imprenta. No les voy a contar historia porque es larguísima.
pero se activó la imprenta de la facultad que estaba en desuso, no sé si es correcto lo que digo. Se activó la librería, bueno, Edifil de alguna manera salió como a renovar su rostro y su protagonismo como editorial universitario. Y fundamentalmente quiero agradecer a Mariana Busante porque es el motor, la verdad. Es una persona que soñó con esta epopeya compleja, y nunca dudó. La verdad, esa es mi visión. Mariana, quizás por dentro habrás dudado, eso te hace más loable aún. Pero realmente Mariana se puso al hombro de esto y condujo toda esta voluntad colectiva y supo tejerla y supo sacar lo mejor de cada uno de los que estamos involucrados en la existencia de este libro. Así que Mariana Busante, muchísimas gracias porque sos realmente el motor de todo esto. Muy merecido. Un equipazo se armó. Esto voy a hacer spoiler. Hay mucho más material, eso nos alegra el alma, porque esto fue apenas una cuña para abrir esta nueva capa de la que hablaba. Y para ir cerrando, quiero comentarles que coincide la salida de este libro con una especie de una serie de epifanías, les voy a decir, de revelaciones que venimos teniendo, hablo en plural, incluyendo a mi familia, y a quienes estamos cerca de la obra y de la palabra, también sus editores, aquí está Laura, también una persona muy, muy importante en la carrera de Lili y muy querida, y todas estas personas que trabajamos y rodeamos y caminamos en pos de la palabra y la obra de Lili, fuimos descubriendo algo que le llamamos hoy escuela invisible, que lo voy a decir de una manera trillada porque se va a entender mejor y para eso dije que iba a hablar simple, que es que Liliana era una maestra de la vida y nos empezamos a dar cuenta que toda su vida fue una especie de maestra invisible que usaba lo cotidiano, usaba el territorio de lo común, de lo simple, de lo cotidiano para trabajar con la palabra. Trabajar con la palabra, hacer de la palabra una acción. Pero creo que este libro abre esta capa de Liliana Maestra y ahí en ese territorio de Liliana Maestra hay un jardín oculto que es el de la Liliana Maestra invisible. Y creo que esto lo contó muchísimo mejor mi hermana Romina en un prólogo, uno de los dos prólogos, el otro es de Claudia Piñeiro, uno de los dos prólogos, les voy a permitir, si les parece bien, leer un pedacito donde ella se expresa sobre esta Liliana, esta maestra invisible, desde la intimidad de ser la hija, ¿no? Así que voy a compartirles un pedacito, después lo pueden leer completo en el libro. Por supuesto está acá, ¿no? Está a la venta. Aprovecho y tiro chivo. Esto no estaba organizado. La escuela invisible se llama el prólogo. No estudiamos literatura. No aprendimos con exactitud la sintaxis del pluscuamperfecto. El eco de las declinaciones en latín, terra, terrae, terrae, terram, nos resuenan apenas como un recuerdo lejano, como un ladrido blanco y peludo de nuestra perra, bautizada con el primer vocablo de la declinación, terra, un intento amoroso de nuestra madre de redimir el ordinario terri, que habíamos propuesto, infundiéndole una nueva envergadura. No hubo lecciones ni máximas culturales, nada ostentoso ni sofisticado en nuestra educación, que fue, sí, pública y popular. Más en las calles del barrio que en las aulas de educación artística, que quedaban lejos a un colectivo de distancia que pasaba cada muerte de obispo, cargado hasta las manos desde el centro hasta Corralitos. Corralitos es un lugar muy lejano en Mendoza, muy lejos del centro. Pero a veces,
sin que lo supiéramos, los espacios de nuestra casa se transformaban en un laboratorio de la palabra. Y la literatura se infiltraba silenciosa como la luz entre las rendijas de las cortinas de mimbre. Los cuentos de terror de Edgar Allan Poe, los poetas malditos, los cuentos de la selva de Quiroga y la poesía de Miguel Hernández llenaban nuestras simples tardes de misterio. Eso y una escuela invisible, elástica y amorosa, desestructurada pero organizada con la inexorable rítmica del amor. Y sin embargo, las palabras escuela e invisible parecen contradecirse, porque una escuela en su forma institucional se ve, se toca, se mide. Aún en su modalidad más flexible, como acto formativo o disciplinario, supone un andamiaje que se estructura ladrillo a ladrillo, como una arquitectura progresiva y formal. Una que no pedía ser vista, pero nosotros asistimos, sin saberlo, a otra clase de escuela. Una que no pedía ser vista ni se presentaba como aleccionadora, que se colaba en lo doméstico, se inhalaba como un aroma, se infiltraba en el corazón. Nuestra escuela invisible no se sostenía en ningún programa o ideal, era real, tan maravillosa y a veces dolorosa como la vida misma. Como el desierto de Pedro Páramo, nuestra escuela invisible era real, maravillosa. Pero eso, entonces, no lo sabíamos. Era real, maravillosa cuando Liliana nos mostraba que podía salir de su pernicioso toque por la limpieza, uno de los infiernos que la atormentaba, con una serie de palabras que repetía como un sortilegio de rescate. La cocina está, la pieza está, toda la casa limpia está, sigo. Sí. Catá le llamaba a ese rito. Y nosotros vimos con nuestros propios ojos que la palabra oportuna y sagrada le regresaba el corazón a su sitio. Lo fue después cuando se entregó sin reparos al universo de los confines y hurgando en el lenguaje imaginó una forma de sanar su alma. Imaginó un mundo al que todos podemos regresar, porque casi parece que pudiéramos recordarlo, y volver cada vez embellecidos y solidarios, rebeldes y espirituales, y volver a volver cuando nos sentimos solos junto a los otros. Pobres de nosotros si olvidamos que somos un telar, nos dijo. Muchas gracias. Simplemente quería nada más que valorar muchísimo que estemos habitando este lugar, este maravilloso lugar, bello, profundo, que nos pertenece, porque en los tiempos de oprobio de estos lugares, las bibliotecas, los teatros, las escuelas vuelven a ser una trinchera para resistir lo que es público. Muchísimas gracias. Queda feo, chico, perdón. Nubarrón de plumas en el piso. A diestra y siniestra, un batallón tenaz se entrevera con faisanes, urogallos, perdices, palomas salvajes y cisnes. Ollas, asaderas y hornos aguardan impacientes. Ugolino viene de la cámara anterior. Desde temprano lidia con los fuegos, con la mezcla de los condimentos y los caldos para la cocción de ciervos, jabalíes y corderos. A su paso hay aromas de menta, pimienta o canela. Piensa seguir, al pie de la letra, las instrucciones que su maestro Martino da Como le ha confiado.
Hoy, en la celebración del nacimiento del primogénito de su Señor, no es bueno improvisar. La luz apenas dibuja con nitidez las formas y los colores de la cocina. Lleva un buen rato despierto, los párpados se le caen. Es el reclamo de varias noches de mal dormir, de sus más de 60, de su cuerpo cada vez menos obediente. El afán del día lo mantendrá en vigilia, espera. Revisa en el bolsillo de su librea. El pequeño pomo con cicuta y mandrágora está allí. Él sabe qué hacer en el momento indicado. Una ratita camuflada entre las plumas, que se escurre desde el umbral hasta el jardín, le dibuja una sonrisa. Me ha parecido conveniente empezar esta presentación del libro tratando de cumplir con la consigna de la página 39, que invita a imaginar una cocina medieval en plena actividad. He intentado recuperar indicaciones referidas a este mismo ejercicio de otras partes del libro. La reflexión sobre esta práctica me permitirá subrayar el valor cognitivo del acto de narrar y así resaltar algunos de sus méritos indiscutibles. Liliana invita en el taller a encontrar el hilo de oro que se despliega en imágenes y palabras para generar un mundo verosímil. La consigna solicitaba no cualquier cocina, sino la de un señor. Empecé rastreando en internet textos sobre historia de la gastronomía con filtros sobre las comidas de los banquetes cortesanos. De allí vienen las aves y el resto de las carnes. La selección no estuvo guiada solo por su condición histórica, sino además por su exotismo y por el placer sonoro de los nombres. El urogallo cuadra en esta categoría. La elección de las palabras conserva un dejo arcaico para reforzar ese ambiente medieval. Diestra y siniestra, entrevero, librea, son un ejemplo de este propósito. Seguí la sugerencia de pasar de una visión global al enfoque de un personaje o aspecto particular. Que el cocinero se llame Ugolino es un guiño intertextual con cierto componente de perversidad. Evoca a Ugolino de la Gherardesca, patriarca de la casa gibelina de Pisa y personaje de la Divina Comedia del último círculo del infierno, célebre por ceder al hambre y la pena y comer en la prisión los cuerpos de sus hijos muertos de inanición previamente. El maestro Martino da Como es 100% histórico, aunque anacrónico. Fue el mayor gastrónomo europeo del siglo XV y autor del libro de arte coquinaria. Ese juego con la realidad histórica, que posiblemente pase desapercibido a muchos lectores, me provoca el placer de la atribución errónea usada con fines estéticos. Cualquiera de los que han compartido conmigo estas últimas semanas podrá reconocer que las referencias al cansancio del personaje y a sus más de 60 años tienen un ingrediente evidentemente autobiográfico. Pensé que el pequeño pomo de cicuta y mandrágora le dan cierta orientación narrativa a la descripción de la cocina. Permiten anticipar algo que posiblemente ocurra más adelante. Mandrágora aporta un toque mágico a la ideación del mundo. La ratita que se corre hacia el jardín es un detalle desagradable que rompe con la opulencia cortesana. A la vez, pretende completar la caracterización de Ugolino. Así he respondido a la consigna. Estas y otras del libro que hoy presentamos exhiben en un primer plano el valor cognitivo de la ideación de mundos a través de la narración. Se trata de un ejercicio fundamental que nos obliga a salirnos del yo, el aquí y el ahora. Nos permite ir más allá de lo dicho. Relatar historias y atribuir pensamientos a quienes nos rodean son procesos fundamentales de la cognición social que implican la capacidad de entender estados mentales, intenciones y comportamientos. A través de narrativas compartidas y la interpretación de acciones ajenas, construimos representaciones sociales complejas para interactuar de manera efectiva, generar empatía y adaptarnos al entorno social. Pero a la vez, las consignas subrayan el gozo implicado en ese ejercicio, de imaginar, de bucear en la historia,
de amalgamar sensaciones, de elegir nombres con reminiscencias literarias, de jugar con el sonido y el significado de las palabras, de suponer efectos de las palabras en los otros. El universo imaginario de Liliana Bodoc celebra ese valor cognitivo y ese placer estético de la narración en cada párrafo. El hilo de oro, un camino hacia la escritura creativa, expone cómo trabajar sistemáticamente en la configuración de mundos imaginarios. De allí su importancia capital. El volumen recupera talleres de escritura creativos dictados por Liliana en Mendoza, Buenos Aires y Mar del Plata entre el año 2003 y 2017. También un prólogo de Claudia Piñeiro, una semblanza de Romina Bodoc y el discurso La palabra en la horna que pronunció al recibir el título de doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo. Es el resultado de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Extensión Universitaria y la editorial de la facultad. Implicó la recopilación, desgrabación y edición del acervo celosamente guardado por los asistentes a esas clases magistrales. El armado de este primer volumen ha tratado de mantener los eventuales intercambios que se dieron entre Liliana y los asistentes. Están sus voces, sus preguntas en torno a las consignas, sus risas, sus muletillas e incluso sus rostros a través de fotos. Ofrece a los lectores una faceta docente, tal vez menos conocida, pero no por ello menos genuina de la autora. Para la facultad, significa el relanzamiento de su editorial en un proyecto a largo plazo, el rescate de un corpus de reflexiones valiosísimo y su difusión para fanáticos y nuevos lectores. En el primer capítulo de su ensayo Maneras de hacer mundos, el filósofo Nelson Goodman se pregunta: ¿en qué sentido podemos decir que hay muchos mundos? ¿Qué diferencia hay entre ellos? ¿De qué están hechos y cómo? ¿Qué papel juegan los símbolos en ese hacer mundos? ¿Cómo se relaciona su construcción con el conocimiento? En el hilo de oro, Liliana Bodoc da respuesta a cada uno de esos interrogantes con la profundidad y la dilatación de su experiencia imaginaria. Lo hace al repasar todas las inquietudes vinculadas con la escritura de textos narrativos, los problemas de la fábula, la elección del narrador, la determinación del espacio y el tiempo, la construcción de los personajes, el papel de la tradición en ese proceso, el valor de la intertextualidad, la importancia de la figuración del lector en el momento de escribir, las dificultades de la escritura, los efectos de cada una de las elecciones creativas. En el volumen se subraya además el valor del boceto previo a la escritura, de las restricciones y límites impuestos como recursos que potencian la creación. Bodoc establece además comparaciones de utilidad entre la narración, la lírica, el drama y el cine. Las reflexiones en torno a estos temas surgen a partir de consignas propias del formato taller. Son pautas invaluables para potenciar la creación de mundos a partir de situaciones concretas, disparadoras de la imaginación, de la visualización de la escena, de sentidos profundos. Para Goodman, la frecuentación de mundos posibles posee una función clave en el desarrollo de la cognición, ya que amplía nuestra comprensión de la realidad y de la historia. El hilo de oro, a la vez que resalta esta función, aporta a los lectores al menos 3 conocimientos fundamentales. El primero se refiere a la poética de la autora. El segundo se relaciona con su dominio de la técnica narrativa. Por último, el conocimiento pedagógico acerca de cómo enseñar a escribir y a disfrutar de la narración. El libro es un objeto artístico en todos los detalles de su edición. Logra recuperar la fragilidad del saber oral, su ritmo y su dinámica. El diseño es de un cuidado extremo, desde su portada hasta sus interiores, con sus llamadas, recomendaciones en los márgenes y sus fotos impecablemente impresas. La edición busca, de este modo, responder a la propuesta didáctica propia del taller. De allí su potencialidad tanto en el espacio de la educación formal como no formal, secundaria y superior. Este cuidado en la visión
responde a una experiencia que he podido constatar en estos años con relación al universo Godot. El proceso de gestación del libro ha generado en todos los que hemos participado en él un entusiasmo empático, una alegría creciente en todos sus pasos. Mi agradecimiento muy especial al equipo que ha dado lugar a esta felicidad. Fabiana Varela, Mariana Busanti, Unte Bustos, Federica Di Stefano y Carla Calabrese, diseñadora notable de la portada y de los interiores del libro. Al equipo del taller de la imprenta de la facultad, por su celo y su dedicación profesional. A quienes nos han acompañado en la difusión de esta presentación, el equipo de comunicación de la facultad, los periodistas de los medios de la Universidad Nacional de Cuyo, Radio Aconcagua, Diario Los Andes, Diario El Sol, Diario 1, Infobae, La Nación. A Gaby Romina y a toda la familia de Liliana por la cesión de los derechos y por el acompañamiento. A Claudia Piñeiro, que está hoy también desde su hermoso prólogo. Y por supuesto a las autoridades de la Biblioteca Nacional por darnos este espacio pleno de reminiscencias y tradiciones literarias. Y finalmente a todos los que nos acompañan el día de hoy, un día de enorme alegría para la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchísimas gracias. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, gracias por estar acá. Hoy ha hecho mucho calor, así que doblemente gracias. Me toca desde el área de vinculación de la Facultad de Filosofía y Letras y desde la dirección de la librería, que lleva el nombre de Liliana Godot, en honor a ella, agradecer principalmente, ¿no? Es muy difícil la tarea de las universidades públicas hoy en día. Tenemos que ser muy audaces para poder cazar al vuelo estas voces como las de Lili, ¿no? que siempre fueron parte, que siguen latiendo adentro de las instituciones, pero además nos pasó algo muy interesante y como parte del proceso, ¿no? En esto que Galo mencionó, que es la reanudación de las actividades del taller y que ya seguramente Mariana y Federica les van a contar mucho mejor, pero yo creo que hay algo que nos pasó cuando pensábamos, ¿no? Acá con Gustavo y cómo es la función de la universidad pública, ¿no? Y qué es lo que está pasando. Y decíamos, claro, es que la universidad pública en estos momentos tiene que salir a devolver, ¿no? Todo lo que nosotros como hijos hemos recibido, ¿no? Y así fue que nos fuimos encontrando, dijimos, bueno, hay que ordenar esto, un poco como Lili, yo tengo ese TOC también, entonces dijimos, bueno, ordenemos, y así en ese orden apareció la luz, ¿no? Entonces yo siento que acá el hilo de oro es Lili pasando por los cuartos y prendiendo una luz en cada habitación, ¿no? Decir, dale, acá, está, bien. Entonces en un momento fue, bueno, el ingreso está, la cultura está, la librería está, ¿no? Y así nos encontramos. Yo creo que este hilo de oro nos llevó hasta Mariana Busante, a quien le estamos profundamente agradecidos desde la gestión, porque sinceramente ha transformado no solamente la manera de hacer las cosas, sino la vida cotidiana, ¿no? En lo que implica trabajar con la palabra. Eso para nosotros ha sido fundamental y además yo quiero destacar muchísimo el enorme talento que tiene Federica Di Stefano, porque ser editor es a veces un lugar invisible, ¿no? Es un lugar de rata de biblioteca, que estamos muchas horas, y sin embargo Federica, que es nuestra joya de la corona, lo digo siempre, ha hecho un trabajo absolutamente perfecto, amorosísimo, con un nivel de detalle que yo no les puedo explicar, pero que ustedes van a poder ver en el libro, pero además pensando, ¿no?, en esto, acá hay una comunidad, esa comunidad se está tejida, ese telar es el telar de Liliana, ¿no?, el telar que cada una de las partes aportó sus hilos para formar este gran telar. Entonces a los colaboradores que
que se dieron enormemente y generosamente su trabajo. Muchísimas gracias. Silvia decía esto, ¿no? ¿Para qué lo quiero en un cajón guardado, no? Bueno, esto es lo que generaba Liliana y lo que sigue generando. Entonces, poder reconocer todas esas cosas. Y un día, una vez que salió el libro y lo presentamos en la Feria del Libro de Mendoza, en una sala circular, como decía Galo, ¿no? que nos parece hermoso, pero que algo de juego hay, porque esta no será circular, pero es la sala Borges, y ahí hay un diálogo muy interesante también. Entonces, creo que el tejido y el tejido que se comparte, que se transmite, pero públicamente, comunitariamente, donde uno agarra manos, ¿no? Todo el tiempo, de alguna manera también nos fue llevando o nos fue trayendo. Un día, en esas luces que se encienden, decimos, bueno, esto no tiene que quedar acá. Y entonces, bueno, yo creo que el hilo de oro, ¿no? Y Lilia encendió la luz de una ruta, y esa ruta nos trajo hasta acá, gracias a Libros del Arrabal, porque Libros del Arrabal ha sido un elemento fundamental y lo sigue siendo. Gracias a Martín, gracias a Nati, porque sin ustedes la distribución de esto es imposible, porque esto es un trabajo comunitario, es un trabajo dormido, esto es un libro artesanal, es un libro hecho con muchísimo amor, pero con muchísimo laburo, gente. Entonces, la verdad que estamos agradecidísimos, porque creo que lo más importante que nos dio es que cuando decidimos salir a devolver, ¿no? Desde la universidad pública lo que la sociedad nos había dado, nos encontramos con una sociedad que nos abrazó y que dijo, dale, por acá, sigamos. Entonces yo quiero, para no quitarles más tiempo, también aprovechar para cerrar con está acá en el libro, por supuesto, que pueden comprar en la salida. En su discurso Lili dijo esto, ¿no? Qué poco y nada deben saber aquellos que proclaman sus méritos y enumeran sus virtudes para acceder a la dignidad. Nadie les contó que sin la prodigiosa tarea de todos y del tiempo, que sin la existencia de cada ser sobre este mundo, no serían posibles sus credenciales, ni sus diplomas, ni sus impuestos al día, ni sus empresas. Dicen que tenemos muchos y buenos jugadores de fútbol porque los pibes tienen potreros. También tenemos muchos y grandes escritores porque tenemos educación pública. Esa frase que es parte de este discurso me parece fundamental, porque yo creo que al final del día, cuando decimos, no, bueno, la presentación está, esto está, una de las cosas que decimos es, Lili está, y todavía sigue prendiendo luces. Así que muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, con ustedes la editora de este libro, Federica Di. Buenas tardes. Ya hemos conversado bastante sobre, bueno, Caro nos contó un poco, en el video vieron un poco cuál fue el trabajo de edición y de compilación, pero me parece importante que para esta oportunidad traer un poco el tema de la ternura, porque más allá del trabajo técnico, si ustedes vieran los Excel maniáticos que tengo con la organización y sistematización de todo el material, se asustarían. Pero creo que también el trabajo con este libro, lo más importante es la ternura, es compilar desde la ternura, traer las voces de los estudiantes, traer la voz de Lili. Para mí era fundamental trabajar con lo dialógico, con los chistes que se daban contextualmente y de alguna manera formal, digamos, en el texto verterlo de la manera más dulce posible. Y también lo trabajamos mucho desde el diseño. Carla Calabrese es una diseñadora espectacular que también le dio vida a toda esta ternura, esta dulzura, esta transmisión de la palabra. Mariana les va a contar un poquito sobre la colección en particular, pero lo que me parece más relevante es eso, es una construcción que viene desde muchos lugares, pero sobre todo desde la ternura. Y quiero agradecerles a los colaboradores que están acá, a Nico Brioso, a Silvia Maya, está Nico Sosa Lopresti por ahí, Natalie Tentori, que bueno, tan generosamente nos permitieron trabajar con
con esto que tenían en sus manos y dejar que saliera al mundo. Yo personalmente nunca fui a un taller de Liliana porque cuando ella daba esos talleres no vivía en Mendoza, pero me encontré de primera mano a través de grabaciones, de apuntes, de notitas, de devoluciones, de un montón de material distinto y fue encontrarme con ella. Entonces espero que puedan leerla y leer su ternura a través de las páginas de este libro. Como dice Inti, es nuestra joya de la corona. Si hay alguna editorial, no se la lleve, por favor. No los vamos a dejar que se la lleven tan fácilmente. Pero el trabajo de Federica ha sido espectacular. Mientras le pedimos a Patricia Kolesnikov, que nos acompaña, que se vaya acercando, porque de alguna manera ella es la responsable de que Claudia Piñeiro esté en este libro, porque Claudia Piñeiro conoció a Liliana gracias a Patricia, así que ahora le vamos a dar la palabra para que cuente un poquito ese hilo de oro que armó ella por su lado también. Y después vamos a abrir un ratito el micrófono para que cada uno también pueda compartir algo. Yo les quiero contar un poquito que el libro, como ustedes verán, por supuesto está editado por Edifil, la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, como ya se dijo acá, pero no es un libro que está materializado y que se mandó a imprimir a China. Podría haber sido, no tengo nada contra eso, pero es un libro que se imprimió en el taller de la facultad que le entregó a Liliana su honoris causa y en el taller de la facultad donde Liliana estudió, cursó su licenciatura en literaturas modernas. El hecho de que el libro salga de las impresoras de ese taller que ha revivido a causa de este libro, para nosotros es un acto simbólico hermoso. Y como dice Liliana, no es un acto de generosidad, sino un acto de justicia. Así que el modo de producción de este libro también le hace coherencia a Liliana, como el modo de distribución de este libro con Libros del Arrabal, que también son gente que está del lado de la luz y del amor. Así que tanto el modo de producción como el modo de distribución del libro, y esto sí me interesa sostenerlo, está planteado desde esa misma coherencia. Por un lado eso, y por otro contarles que se viene el volumen 2 y subimos la apuesta, se viene el volumen 3. Así que váyanse preparando para el volumen 2 y 3 de Hilo de Oro. ¿Sí? Federica ya está con sus excels maniáticos armando el volumen 2. Está buenísimo el volumen 2. No le vamos a spoilear nada todavía a Fede, pero está impresionante, se viene como recargado. Y contarles, les vamos a pedir a la gente de técnica que nos dejen ver las colecciones, contarles que este libro inaugura la colección Transmisiones dentro de la renovación de Edifil, ¿no? La nueva cara de la editorial de la Facultad de Filosofía y Letras tiene estas nuevas colecciones. Tenemos poesía, narrativa, ensayo, y la que ven ahí con el hilo de oro, inaugurada por Liliana, es nuestra colección Transmisiones, que son clases y talleres de grandes maestros, personalidades, gente que necesitamos cerca, necesitamos escuchar, necesitamos leer. Y por supuesto la colección Conocimientos, Divulgación, Cuadernos del Aula e Híbridos, que también se inaugura ahora en diciembre con nuevos lanzamientos, así que la editorial también está abierta para los escritores y escritoras que están aquí presentes y que quieran acercarse a proponer nuestro material. Tenemos página web, tenemos un botón que dice cómo publicar con nosotros y tenemos muchas ganas de conectarnos con la comunidad, de salir del circuito netamente académico y de decir la universidad pública y la sociedad son un solo corazón, así que vamos a hacer cosas juntos. Gracias. Bueno, no está Claudia Piñeiro porque por supuesto está de viaje, pero Patricia Kolesnikov va a estar contando. Hola, gracias. Es muy chiquito en realidad. Estábamos haciendo un programa sobre Borges en San Rafael, donde está el laberinto. Entonces teníamos temas y pensamos Borges y los mitos, quién puede venir a hablar de mito. Bueno, Liliana. La llamamos sin preguntarle mucho, así como
qué conexión tenía ella con Borges, medio que la descubrimos mientras grabábamos. Ustedes ven el programa que está online, nosotros nos fuimos enterando en ese mismo momento. Y un poco pensar lo que decía Federica, esto de la ternura, ¿no? Hay una cosa como contracultural en la ternura. En un mundo de tanta amargura, en un momento de tanta amargura y violencia tan rápido, te sorprendía un poco, porque daba unas respuestas como... Entonces empezó contando que ella, esto no les voy a contar nada que no esté en el, grabado casi, porque después lo otro era vino, charla, noche, o sea, bueno, Mendoza. Y ella, aparte nos contó porque se había hecho musulmana. Eso no, que era muy extraño y muy cotidiano, no era algo muy trascendental. Dijo, conocía a alguien, quizás no me acuerdo, era un portero, me parece, que había era el sereno de la mezquita de Mendoza. Bueno, y conversando, no sé qué, y bueno, dice, bueno, si hubiera sido de otra religión, por ahí yo me decía de otra. Fue como entonces, pero esto de Borges, dijo, bueno, para mí Borges era un viejo de derecha. Yo no tenía nada que ver con eso, hasta que me crucé con unos versos. Y los versos, y los dijo de memoria y eran estos. A ver, porque yo no puedo hacer eso. Decía, pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Y repetía, su estrellita roja para marcar el sitio. Bueno, no me importa lo que piensa este señor, dijo, bueno, que por ese lado entró. Y por otro lado, hizo una conexión inesperada entre las cosmogonías originarias y Borges, realmente inesperada. Dijo, bueno, sí, Mariana. Entonces hay algo que tiene que ver con la creación y cómo la creación es tergiversación. Las cosmogonías originarias dicen algo así como que la creación le hace mentir al barro, que llega a la verdad porque le hace mentir al barro. Yo pensé, claro, es una vasija, eso miente. Y que Borges, con otras palabras, pero más o menos tenía esa idea. Y bueno, eso, Liliana, ¿no? Como ese tipo de conexión y poder darse cuenta el hilo que corre entre cosas que son tan diferentes. Muchas gracias. Gracias. Gran escritora y gran periodista cultural, Patricia. Vamos a invitar a la directora de la Biblioteca Nacional, que nos ha recibido tan amablemente, y le vamos a entregar los libros que hay que dejar, que van a quedar en la biblioteca, los 2 ejemplares del Hilo de Oro, que, bueno, en retribución de todo este trabajo, de toda la gente de técnica, de toda la gente de relaciones públicas, de toda la gente de sala, de cultura, de la Biblioteca Nacional, esta hermosísima biblioteca que nos ha recibido hoy aquí. Así que este es el momento oficial en que entregamos el Hilo de Oro. Bueno, y... Gracias. Nos vamos a ingresar a nuestro fondo. Bueno. Perfecto. ¿Querés decir algo, Ha Susana? sido un honor que ustedes hayan hecho este homenaje a Liliana acá en la Biblioteca Nacional. Suerte con el proyecto y esperamos que presenten el resto de los tomos acá. Bueno, tomamos la palabra, agradecemos infinitamente la invitación. Para nosotros como decía recientemente, la verdad que es un gusto enorme estar en la Biblioteca Nacional y estar acá con Liliana y estar también en esta sala, en esta reconciliación entre Borges. Ahora que sabemos que hubo reconciliación y hay armonía, bueno, creemos que se consolida simbólicamente con este acto. Así que muchísimas gracias. Bueno, y ahora para que sigamos tejiendo entre nosotros y para que conversemos y empecemos a tener el libro en mano que está ahí en la puerta, bueno, damos por finalizado este acto y les agradecemos muchísimo por haber venido hoy acá con este día de calor. Así que nuestro corazón desde Mendoza con ustedes. Nos veremos allá o acá, pero seguiremos en el Hilo de Oro.